Que Dios les bendiga, amados hermanos, sean todos bienvenidos a la continuación del estudio Guerra de Simientes. En un video anterior, mis amados hermanos, se hizo una introducción a lo que es el tema, al tema de Guerra de Simientes. Es muy importante, mis amados hermanos, la continuación de este tema, porque veremos de cómo el enemigo, Satanás, nuestro adversario, hace guerra a la mujer, en la cual en Génesis 3 Dios declara una guerra donde la palabra nos habla y nos dice de que ella aplastará la cabeza de la serpiente y la serpiente le morderá el calcañar. Así de que, mis amados hermanos, vamos a iniciar leyendo las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, mis amados hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios para llevar el desarrollo de este estudio y lo vamos a tratar de llevar despacio y paso a paso para ir entendiendo algunos aspectos espirituales de los cuales Dios nos ha hablado desde la fundación del mundo, desde que Él creó los cielos y la tierra y puso a la mujer y al hombre en el huerto del Edén. Así de que vamos a leer la palabra de Dios tal y como está escrita, Génesis 3, capítulo 14 y 15, mis amados hermanos y amigos. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Como podemos ver, mis amados hermanos, en este textos bíblicos en los cuales acabamos de leer, Dios, mis amados hermanos, maldice a la serpiente por haber, amados hermanos, hecho pecar al ser humano en el huerto del Edén. Y es muy importante el entender o ir entendiendo esto, paso a paso lo vamos a ir entendiendo, para podernos darnos cuenta el nivel espiritual en el cual muchas veces el enemigo nos ataca y manipula, amados hermanos, los medios, el ambiente, incluso, mis amados hermanos, personas, para poder derrocar al ser humano, para poder quitarle al ser humano el poder estar en comunión con Dios, el poder vivir bajo la cobertura de Dios. Es muy importante esto, mis amados hermanos, y vamos a ir estudiando esto paso a paso. Así de que podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, que en el versículo 15 nos habla, mis amados hermanos, de una guerra. En el texto dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el carcañal. Cuando uno estudia y uno pone mucha atención a los textos bíblicos, a veces Dios desde el principio, desde esa época, nos daba una señal de lo que se podría venir en el futuro. Primeramente vemos, mis amados hermanos, que aquí Dios declara como una batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero hay algo muy importante en esto, porque la palabra simiente viene o se deriva, mis amados hermanos, en lo cual hace referencia, mejor dicho, hace una referencia a lo que es la palabra semilla y a lo que es la palabra semen y a lo que es la palabra descendencia. Cuando uno ve y estudia cada una de estas palabras, uno se da cuenta de que hay un enlace entre cada una de ellas. Y aquí la palabra nos enseña o nos habla
que se refiere a la descendencia de la mujer y a la descendencia de la serpiente. Poco a poco vamos a irnos dando cuenta de quién es la descendencia de la mujer y quién es la descendencia de la serpiente. Y yo creo de que aquí en este texto bíblico se nos narra o se nos profetiza o señala algo muy importante y es muy espectacular, mis amados hermanos, porque prácticamente esto nos habla de algo que iba a venir en el futuro. Pero ¿qué era eso que iba a venir en el futuro? Prácticamente nos está diciendo, amados hermanos, de que en el futuro la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente habrían prácticamente una batalla final. Y eso, mis amados hermanos, primeramente se refiere a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando leemos y ponemos atención al texto bíblico, nos damos cuenta que prácticamente está profetizando eso, lo que son estos textos que acabamos de leer, el verso 14 y el verso 15. Es eso lo que nos está prácticamente profetizando o señalando lo que iba a suceder en el futuro. Pero antes de llegar a la crucifixión de Cristo, que era donde la palabra nos dice que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza, era ese acto específico donde Cristo murió y resucitó al tercer día, dice la palabra. Pero vamos a ir desarrollando esto paso a paso para que vayamos entendiendo los aspectos espirituales como tanto los aspectos también físicos y los aspectos a nivel mundial, a nivel material también, que ambos es muy importante, pero de mi punto de vista sí entiendo de que lo espiritual es más importante. Incluso la palabra nos habla de que el aspecto espiritual es más importante, porque si entendemos lo espiritual, también vamos a entender, mis amados hermanos, lo que se da alrededor nuestro, o lo que se ha dado por el lapso de toda la humanidad, y la guerra que ha venido sucediendo entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que todos sabemos, mis amados hermanos, que hace una referencia exacta a nuestro adversario, a nuestro enemigo Satanás. Así de que estaremos estudiando esto paso a paso, lentamente, mis amados hermanos, para ir agarrando y para ir llevando la secuencia, para ir llevando el hilo y poder ir entendiendo poco a poco, mis amados hermanos, esto. En realidad es muy espectacular. Para mí ha sido de gran bendición en estos estudios y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, que estarán escuchando este audio, estarán viendo este video, mis amados hermanos. Como ya lo dije y lo repito, en el verso 15 nos habla que es donde inicia la guerra entre la serpiente y la mujer. Y ya hice la referencia o ya dije lo que tenía que ver con respecto al tema de la palabra simiente, de la palabra simiente. Y la conclusión sería de que sería descendencia, sería la interpretación correcta, sería la descendencia, tanto de la serpiente como de la mujer. Eso es lo que habla, que sería la guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Así de que, mis amados hermanos, el versículo 15 habla, mis amados hermanos, de el acontecimiento futuro, que ya lo decía, que es, mis amados hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero que murió y resucitó al tercer día. Es muy espectacular, mis amados hermanos, el entender esto, el ir entendiendo esto poco a poco, mis amados hermanos. Cuando Satanás, mis amados hermanos, escucha esto de lo cual Dios declara, de la guerra de simientes, Dios les declara
que habrá guerra entre ellos, pareciera ser, mis amados hermanos, de que a él como que se le activa o se le prende el foco, diríamos, y empieza, mis amados hermanos, a percibir como algo que va a suceder en el futuro, en lo cual vendría de la mujer y ésta le aplastaría la cabeza, dicen los versos que acabamos de leer. Entonces pareciera ser que él quiere evitar eso. Él se empeña o trabaja para evitar que ese ser o ese personaje que le va a aplastar la cabeza nazca, que viene de la simiente de la mujer. Ya todos sabemos que esta simiente a quien se refieren los textos es nuestro Señor Jesucristo. Y veamos en desarrollo cómo es que Él quiere evitar o impedir que este ser nazca, que este ser que le aplastaría la cabeza nazca, mis amados hermanos. Es muy importante entender esto porque es un aspecto no solo físico, sino que también espiritual. Viendo, mis amados hermanos, la serpiente esto, empieza a trabajar en contra de la humanidad. Empieza a intentar destruir la humanidad, a dañar la humanidad en sí misma, tanto espiritualmente como físicamente, como moralmente, para dañar la imagen que Dios había puesto en el ser humano al cuando Dios lo creó. Para que esto, amados hermanos, a dañar, el objetivo de dañar a la humanidad, el objetivo de que la humanidad estuviese corrompida, corrupta en pecado, mis amados hermanos, era que Dios no pudiese utilizar al ser humano para que la simiente naciera, para que Dios no pudiese utilizar a la mujer para que la simiente naciera. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando Él corrompe al ser humano, todos sabemos que no hay compatibilidad entre el pecado y Dios. No hay compatibilidad. Dios no puede utilizar a una persona que está en pecado, que vive constantemente en pecado, que no ha rendido su vida a Cristo, que no ha rendido su vida al Señor para que Dios sea el que gobierne su vida. Recordemos, mis amados hermanos, que en el audio, en el video anterior, se hablaba de que cuando Adán y Eva pecaron, era algo como que ellos le dijeran: ¿sabes qué, Dios? No queremos que nos gobiernes, no queremos estar bajo tu gobierno. Eso era más o menos lo que se interpreta en ese asunto cuando ellos pecan en el huerto del Edén. Entonces, cuando el ser humano peca, quita la autoridad que Dios tiene sobre ellos y se la da al ser de las tinieblas. Por eso es que la palabra de Dios nos habla y nos dice, mis amados hermanos, que el mundo está gobernado por Satanás. Porque cuando el ser humano le falla a Dios, cuando el ser humano le da la espalda a Dios, es como que le estuviera diciendo: Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo, yo puedo yo solo, yo puedo seguir adelante yo solo, yo quiero vivir independientemente, sin autoridad de nadie. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos? El ser humano espiritualmente no logra ver que cuando le da la espalda a Dios, amados hermanos, y se está alejando de Dios, está quitando el gobierno que Dios tiene, está dejando de depender de Dios. Ya no va a depender de Dios, sino que va a depender de las tinieblas, del ser de las tinieblas. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante es ir entendiendo poco a poco lo que Dios nos quiere hablar a través de estos
textos bíblicos, mis amados hermanos. Así de que vamos, amados hermanos, a seguir leyendo las escrituras. En los versículos siguientes, que serían los versículos 16 al 21, estaremos leyendo para seguir y llevar la línea, llevar el hilo de lo que es el mensaje. Dice la palabra en los versículos del 16 al 21. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Gloria a Dios. Vemos, mis amados hermanos, cómo en estos textos bíblicos nos habla de cómo se iban a multiplicar los dolores de la mujer en sus preñeces cuando iba a dar a luz en el parto. Se multiplicaban los dolores. Esto nos indica que anteriormente no era así, sino que esto fue provocado a causa del pecado y de la desobediencia que el hombre tuvo hacia Dios. No obedeció, porque es muy importante el ver cuando, por ejemplo, cuando la palabra nos enseña o nos dice en los versos que acabamos de leer, que el hombre, por haber obedecido a la mujer, también tuvo serias consecuencias. Pero cualquiera podría decir: ¿por qué? Por haber obedecido a la mujer. El punto es, mis amados hermanos, que él tuvo que haberse mantenido firme a la obediencia a Dios, sino que en vez de obedecer lo que Dios había dicho anteriormente, él obedeció a la mujer. Entonces, por esto es que es muy importante el mantenerse en obediencia a Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Quizás no es fácil, quizás para muchos es muy complicado, pero Dios, mis amados hermanos, cuando somos obedientes, Él respalda la obediencia en nosotros. Él respalda porque Él sabe que estamos obedeciendo a lo que Él está mandando. Y eso es muy importante, mantenerse obediente a la palabra que Dios nos ha dado, a la palabra que Dios nos ha dicho. Y veamos, mis amados hermanos, cómo también la tierra, a causa del pecado, también es maldecida. Porque cuando los textos nos enseñan y nos dicen que producirá espinos la tierra, esto nos indica que antes no producía espinos, sino que al contrario, mis amados hermanos, era una tierra fértil, una tierra en la cual producía lo suficiente para que el ser humano se mantuviese alimentándose, para que el ser humano se mantuviese con vida, para que le proveyese al ser humano todo lo necesario para vivir. Qué importante es esto, mis amados hermanos, en los versículos que acabamos de leer. El hecho de que entender que el pecado atrajo, amados hermanos, la maldición, tanto a la mujer, a la serpiente, al hombre, a la tierra.
el pecado daña, el pecado corrompe al ser humano, mis amados hermanos. Eso es muy importante irlo entendiendo para que, vayamos viendo cómo el enemigo está trabajando o ha venido trabajando desde los inicios para destruir la vida del ser humano, para acabar con la relación que tiene el ser humano con Dios, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Es lo que Dios anhela, el que nosotros estamos viviendo con Él y dependamos de Él. Estemos bajo la tutoría de Él, estemos bajo su gobierno, bajo el gobierno de Dios y no bajo el gobierno de las tinieblas. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para toda la humanidad, pero pareciera ser que el ser humano no se da cuenta o no se percata de eso. Así de que, mis amados hermanos, es muy importante eso. Y veamos, mis amados hermanos, lo que nos indican los textos, que hay algo también que es muy importante y muy relevante. Dice el versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este versículo es muy importante entender algo que este versículo nos narra y a veces no nos percatamos o no nos damos cuenta de que Adán y Eva, mis amados hermanos, en el video que realicé como introducción, hablaba del tema de que Adán y Eva se encontraban, lo que nos narra la palabra, de que se encontraban desnudos. Ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Pero dice de que ellos cubrieron su desnudez. Pero cubrieron su desnudez, mis amados hermanos, con hojas. Ellos cubrieron su desnudez con hojas. Y qué importante este versículo 21. Voy a leerlo nuevamente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué es importante este texto, mis amados hermanos? Porque ellos ya estaban vestidos con hojas. Pero Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, siempre buscando el bien del ser humano, el bien de toda la humanidad, dice el texto que los vistió con pieles. Es muy importante porque para que Dios haya vestido con pieles y no haya aceptado las vestiduras que ya tenía con hojas, es porque Dios tuvo que hacer un sacrificio de animal para poder cubrirlo con sus pieles. Porque esto nos señala también algo muy importante en el futuro, que poco a poco lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir descubriendo. Nos señala el aspecto, mis amados hermanos, que la palabra nos enseña. En Hebreos nos habla de que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces recordémonos que ellos acababan de pecar. Recordémonos que ellos acababan de fallarle a Dios. Vivían en pecado. Prácticamente habían desechado la autoridad de Dios para aferrarse a la autoridad del enemigo, de la serpiente, de Satanás. Ellos desecharon a Dios y se aferraron a la autoridad. Pero Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, derramó esos sacrificios para poder extraer las pieles y poder cubrir su desnudez. Y no solo cubrió su desnudez. Esto es muy importante porque no solo cubrió su desnudez, sino que también el sacrificio que él hizo con la sangre del animal también cubrió sus ofensas
cubrió sus pecados, no los quitó, sino que los cubrió. ¿Por qué? Porque Él sabía que si no los cubría con la sangre del becerro, con la sangre del animal, ya haya sido becerro, ya haya sido oveja, lo que Dios haya sacrificado, la Biblia no nos enseña, solo nos dice de que Él los vistió con pieles. Pero esto nos indica que hubo derramamiento de sangre. Y esto, amados hermanos, Dios lo hizo para que ellos no muriesen de una manera, amados hermanos, en la cual ya no hubiera retorno para ellos, sino que Dios los cubrió. Imagínense una persona sin la cobertura de Dios, una persona sin el cuidado de Dios, una persona o un ser humano, porque no estoy hablando de solo creyentes, de solo aquellos que le entregaron su vida a Cristo para que Cristo gobernara en ellos. No estoy hablando de solo ellos, sino que de seres humanos alrededor del mundo, alrededor de la tierra. Si Dios no tuviese cuidado de nosotros, ¿qué hubiese sido de la humanidad en manos del enemigo, en manos de Satanás? ¿Qué hubiese sido? Creo que ya no estaríamos. Creo que la humanidad ya no existiría. Creo que la humanidad ya se hubiese, amados hermanos, corrompido a tal manera donde ya no hubiese marcha atrás, donde ya no hubiese nada que pudiesen hacer para ser restaurados. Porque es Dios restaurando la vida del ser humano, teniendo cuidado de ella. Vamos a leer Hebreos. El libro de Hebreos, amados hermanos, capítulo 9, nos habla del derramamiento de sangre y la remisión. Hebreos 9, versículo 13 al 15, estaremos leyendo. 9 del 13 al 15, dice la palabra: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vemos claramente o confirmamos en estos textos hebreos de que el derramamiento de sangre era para eso. Dice el versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Eso fue lo que Dios hizo cuando expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén, cuando ellos fallaron, cuando ellos pecaron a Dios. Dios derramó sangre para cubrir su desnudez por medio de las pieles y para poder, mis amados hermanos, como decía el texto, limpiarlos del pecado, cubrirlos del pecado. No quitar el pecado, no quitó la culpabilidad completa de ellos, sino que dice la palabra que cubrió, como se hacía en el Antiguo Testamento, que nos enseña, que cubría. Por eso es que una vez al año el sumo sacerdote en el pueblo de Israel entraba, ofrecía sacrificio para que la sangre del corderito una vez al año limpiara o cubría, dice la palabra, nos enseña la palabra, los pecados. No los quitaba, los cubría, dice la palabra. Es muy importante porque a eso es a lo que se refiere el texto, el versículo 21 de Génesis 3 que acabamos de leer,
que prácticamente Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, a pesar de que el ser humano lo había traicionado, el ser humano lo había ofendido, había pecado contra él, él siempre buscando el bienestar de la humanidad, siempre buscando con su gran amor y misericordia para que el ser humano no se pierda, no vaya a la condenación eterna, mis amados hermanos. Qué importante es, mis amados hermanos y amigos, ir entendiendo el aspecto espiritual de este estudio, de los textos bíblicos en los cuales Dios nos habla a cada uno de nosotros. Veamos un texto más, que es Apocalipsis, capítulo 3, verso 18. Dice la palabra: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Qué importante es este texto bíblico, mis amados hermanos, donde prácticamente Dios nos está invitando, Jesús nos está invitando a buscar de Él constantemente, para que compres oro en fuego, hecho en fuego, oro refinado, o sea, de Él dice, para que seas rico, buscando de Dios seas rico. Está hablando en el sentido espiritual, y puedas comprar vestiduras blancas siendo ya rico. Qué importante es el aspecto espiritual, mis amados hermanos, de este texto bíblico, de entender o llevar la secuencia del estudio. Y dice, para que compres vestiduras blancas y no se descubra tu desnudez. Qué importante es, mis amados hermanos, el entender que el pecado trae vergüenza a la vida del hombre, a la vida del ser humano. El pecado acarrea maldición a la vida del hombre. El pecado acarrea que nos alejemos de Dios día con día, porque Dios no tiene compatibilidad con el pecado. Qué importante es esto, mis amados hermanos y amigos, el buscar de Dios, el vivir bajo la cobertura de Dios, bajo el dominio de Dios, buscar de la presencia de Dios constantemente, para no, amados hermanos, caer en un estado de pecado y no caer en un estado de vergüenza como cayó Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos se avergonzaban de su desnudez después que ellos le habían fallado a Dios. Y la importancia que en este texto de Apocalipsis que leíamos nos habla que Dios nos invita a buscar de Él, porque de Él es donde emana todo lo puro, de Él es donde emana la salvación, de Él donde emana la vida, de Él donde se desprende las bendiciones espirituales para cada uno de nosotros, mis amados hermanos, dejando a un lado el dominio de las tinieblas y buscando el dominio bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Estaremos leyendo otro texto bíblico en Hechos, en el libro de los Hechos, mis amados hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 11. Hechos 4, verso 11 y 12 estaremos leyéndolo. Dice la palabra: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Qué importante es esto, mis amados hermanos, porque en Apocalipsis Dios nos invita a buscar de Él. Dios nos invita a vestirnos de vestiduras blancas para cubrir nuestra desnudez, porque solo Cristo puede quitar el pecado, la vergüenza en la vida del ser humano. El pecado trae vergüenza, mis amados hermanos y amigos. Y en este texto del libro de los Hechos nos habla de algo muy importante, donde nos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, más que solo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue Él quien murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa, que es la que nos limpia de todo pecado, la que nos quita la vergüenza, la que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, al reino de la luz, que es en Dios. Es la sangre de Cristo. Por eso, amados hermanos, es muy importante el entender que no hay otro medio, no hay religión alguna, no hay secta alguna, no hay nada que el ser humano pueda hacer para obtener la salvación que a través de Cristo, porque solo la sangre del Cordero quita el pecado de la humanidad. Solo la sangre de Jesucristo, quien murió y resucitó al tercer día, nada más a través de Él podemos ser salvos. El ser humano no puede buscar salvación. El ser humano no puede buscar purificación por sí mismo, sino que todo es a través de la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Bendita sangre que nos limpia, que nos cubre, que nos protege, que nos rescata de la ira y nos traslada a la gracia, a la misericordia de Dios. Eso es a través de la sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Estaremos leyendo en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, estaremos leyendo el 17 y 18, mis amados hermanos. Dice la palabra: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué bendición más grande. El que Cristo está hablando, mis amados hermanos, de que Él pone su vida, Él se va a sacrificar por nosotros, por la humanidad, para que a través de Él podamos ser rescatados de la condenación eterna, rescatados del pecado, porque no había nada, absolutamente nada, ni religión, ni credo, ni secta, ni nada que nos pudiese rescatar de la condenación eterna, del pecado, de la ira venidera. Nada más es a través de Cristo. Y Él está hablando ahí que Él pone su vida, nadie se la quita. El Padre lo envió para eso, para morir en la cruz, para rescatarnos de nuestros pecados, para trasladarnos de la condenación eterna al reino de la luz, para restaurar lo que Adán y Eva desecharon en el huerto del Edén, para restaurar
al ser humano, a la vida del ser humano, de su pecado, de su condición en la cual se encuentra, siendo enemigo de Dios, estando alejado de Dios. Por medio de Jesucristo, nosotros podemos ser salvos, podemos ser rescatados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante el texto bíblico que acabamos de leer, ambos textos, que nos dice que Él puede darla y tomarla a sí mismo. Está hablando de su muerte y de su resurrección, de la resucitar, del resucitar que Él tuvo, que murió y resucitó al tercer día. De eso es lo que Él está hablando en estos textos bíblicos. Nadie me quita la vida. Él la pone para perdón de nuestros pecados. Qué importante es eso. Él está restaurando lo que Adán y Eva cometieron al caer en pecado en el huerto del Edén. Y qué importante es, mis amados hermanos, el hecho de entender que cuando Adán y Eva pecaron, ellos mueren espiritualmente, mueren físicamente y mueren eternamente también, mis amados hermanos. Por eso es que hubo una intervención de Dios. Dios intervino en su gran amor y en su gran misericordia. Dios intervino para que el ser humano pudiese ser rescatado, restaurado de la condición en la cual había caído. Por eso es que en la introducción si hablábamos de que cuando Dios preguntaba a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú?, no se refería al lugar donde ellos estaban. No es que Dios no supiera dónde ellos estaban, sino que era de que ellos habían caído en un estado en el cual no podía tener comunión con Dios. Ellos habían pasado de un estado de vida a un estado de muerte. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. A eso es a lo que Dios se refería. Entonces Dios tuvo que intervenir para que ellos pudiesen tener la oportunidad de ser rescatados, mis amados hermanos. Y a eso es lo que se refiere el versículo 21 de Génesis 3, donde nos dice de que Dios cubrió con pieles la desnudez de Adán y Eva, porque ellos habían cubierto con hojas. Y esto nos indica claramente que no es como el ser humano quiere, sino es como Dios manda, como Dios dice, porque Dios tiene el método correcto, Dios tiene el camino correcto para que el ser humano pueda llegar y tener comunión con Él, pueda acercarse delante de Él. Y eso es a través de Jesucristo, como lo leíamos en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Qué importante, amados hermanos, es ir entendiendo estos aspectos espirituales, que Dios en sí mismo intervino en su misericordia para que pudiésemos ser rescatados espiritualmente. Es importante entender que no hay método fuera de Jesucristo que pueda rescatarnos, que pueda quitar el pecado en la vida del hombre, que pueda restaurar la imagen de Dios que perdió Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén, que restaurar esa comunión que ellos tenían. Porque es muy importante también hablar y entender
de todos los beneficios que ellos tenían cuando estaban en el huerto del Edén. Es muy importante eso porque vemos que cuando ellos le fallan a Dios y ellos rechazan el gobierno de Dios, ellos entregan sus vidas al reino de las tinieblas. Y cuando ellos entregan sus vidas al reino de las tinieblas, ellos pierden, porque fueron expulsados del Edén, ellos pierden todos los beneficios que habían dentro del Edén. Creo que está de más repetirlos, porque ya hemos hablado de eso. Para esto vamos a ver, para ir mejorando y entendiendo esto, vamos a leer otro texto bíblico en el libro de Colosenses, mis amados hermanos. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13. Dice, capítulo 1, versos 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entendemos la restauración que Jesucristo, que Dios hizo a través de Jesucristo en el ser humano, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Bendito Dios. Qué importante es ese texto de Génesis 3:21. Qué gran importancia es esa palabrita que a veces pasamos por alto, cuando Dios cubre con pieles. O sea que Dios tuvo que hacer un sacrificio para poder cubrirlos con pieles, tuvo que derramar sangre para poder cubrir con pieles. Y esto, amados hermanos, nos daba una profecía, nos señalaba que en el futuro iba a haber alguien, iba a venir alguien, y ese alguien era la simiente de la mujer, quien iba a rescatarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Y ese alguien es Jesucristo. Qué importante es esto, mis amados hermanos. Yo me gozo cuando Dios nos habla a través de esto, cuando Dios nos ayuda a entender estos textos bíblicos, que desde el principio Dios tuvo misericordia y cuidado de la humanidad. El problema, mis amados hermanos, es que el ser humano se aleja de Dios, que el ser humano pareciera ser que está como cuando Adán y Eva decidieron fallarle a Dios. Le dan la espalda a Dios y le entregan su vida, le entregan el gobierno de su vida al reino de las tinieblas. La humanidad está en eso, mis amados hermanos. Ellos han entregado sus vidas, sus almas, al gobierno de las tinieblas, al gobierno de Satanás. Vamos a leer Juan capítulo 8 para ir terminando con este primer video, mis amados hermanos, primer estudio de Guerra de Simientes. Juan capítulo 8, versos 42 y 44. Dice la palabra de Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje,
porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué importante es esto, mis amados hermanos, hablándolo espiritualmente. ¿Por qué? Porque aquí Jesús habla directamente de que desde el principio Satanás ha sido un homicida y es un mentiroso, es un experto en la mentira. Es un mentiroso y desde un principio ha querido venir dañando a la humanidad, ha venido matando a la humanidad. Y nos habla de que les decía cuando los fariseos lo confrontaban, les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto nos indica, mis amados hermanos, de que cuando la persona está en pecado, le entrega el dominio de su vida a Satanás. Y cuando busca de Dios, cuando la persona va delante de la presencia de Dios, pide perdón, se humilla delante de Dios, Dios lo recibe y lo restaura y lo traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Qué bendición más grande, mis amados hermanos. Le doy la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por el privilegio grande que me ha concedido de desarrollar este tema, mis amados hermanos. En lo personal ha sido de gran bendición para mí. Por eso yo quería compartirlos con cada uno de ustedes. Dios es fiel y verdadero. Dios quiere el bien para la humanidad. Solo basta con que el ser humano se acerque a Dios, pida perdón y pida ayuda a Dios, que Dios lo va a recibir con los brazos abiertos y lo va a restaurar, devolviéndole la imagen, devolviéndole la comunión con Dios, devolviéndole lo que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén. Bendito Dios, la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Espero que haya sido de bendición, mis amados hermanos, este estudio. El primero de este estudio de Guerra de Simientes, primera parte, porque seguiremos estudiando y viendo cómo el enemigo ha querido destruir a la humanidad y ha querido intentar detener el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que eso era imposible porque ya Dios lo había destinado, ya Dios lo decía desde un principio. Pero él, amados hermanos, el enemigo, ha querido viniendo a entorpecer el trabajo de Dios en la vida del hombre. Y una de sus maneras de cómo él ha entorpecido el trabajo de Dios es, amados hermanos, engañando al ser humano y haciendo que el ser humano, amados hermanos, caiga en pecado, se mantenga en corrupción, se mantenga, amados hermanos, dándole la espalda a Dios, cuando Dios lo único que quiere es restaurarlo. Y todo esto lo vamos a ir estudiando paso a paso, de cómo el enemigo ha venido utilizando sus artimañas para dañar la imagen de Dios en el ser humano y mantener al hombre lejos de Dios, y así poder llevarlo a la condenación eterna también, mis amados hermanos. Yo le doy gracias a Dios por este privilegio grande que nos da, y espero que sea Dios ayudándonos a todos a mantenernos firmes, y aquel que aún no le ha entregado su vida a Cristo, venga a Dios, le entregue su vida a Cristo para que pueda ser restaurado. Que Dios les bendiga
grandemente, mis amados hermanos. Les agradezco por haber estado conmigo y haber estudiado estas porciones bíblicas que han sido de bendición, tanto para mí como para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo video. Gracias.